La poderosa flota de portaaviones japoneses fue completamente aniquilada en la batalla de Miru y no logró destruir ni un solo portaaviones estadounidense. El desastre era total y Japón estaba presenciando la mayor derrota de su historia. Hasta que las acciones de un solo submarino lograron aminorar la vergüenza que experimentó Japón en la batalla. El submarino I-168 se hizo famoso por hundir el portaaviones estadounidense Yorktown, pero se sabe poco sobre su heroísmo en la batalla de Miru. Hundió los únicos barcos que los estadounidenses perdieron en esa batalla y también jugó un importante papel de apoyo en el ataque y la campaña de Guadalcanal. Este submarino japonés logró mitigar el desastre que supuso la derrota en Miru, y sus acciones merecen ser recordadas. Descubre la historia del primer 168, uno de los submarinos japoneses de la guerra. El submarino I-168 fue construido por el Arsenal Naval de Kura y entró en servicio en julio de 1934. Formaba parte de los submarinos de la clase Kaidai e inicialmente se llamó enero de 1968. En noviembre de 1941, un mes antes de que comenzaran las hostilidades, el enero de 1968, junto con otros submarinos, fue enviado a las Islas Hawaianas para atacar a cualquier barco que intentara salir de Pearl Harbor durante el ataque. Era una tarea importante, ya que podía evitar que los barcos estadounidenses escaparan al puerto. Sin embargo, el día del ataque no entró en acción y, al día siguiente, se le ordenó cerrar la entrada del puerto para rescatar a la tripulación de los 5 minisubmarinos que participaron en el ataque. Pero todos fueron destruidos y de los 10 tripulantes solo uno sobrevivió y fue hecho prisionero. Sin ningún submarino que rescatar, el enero de 1968 regresó a su área de patrulla y, el día 13, fue descubierto. Los estadounidenses lanzaron varias cargas de profundidad sobre el submarino, que sufrió un impacto dañando sus tubos lanzatorpedos traseros. Fue entonces cuando decidió abandonar su cargo y regresar a Kwajalein, en las Islas Marshall. Posteriormente regresaría a Japón para completar sus reparaciones. Cuando el enero de 1968 estuvo listo para la acción, el teniente Tanab Yaachi asumió el mando y, el 20 de mayo, el submarino pasó a llamarse I-168, al igual que todos los demás de su clase, a los que se les asignó el número 1 delante de su nombre. Su próxima misión sería formar parte del ataque sorpresa a Miru. El primer 168 sería parte de la Fuerza Expedicionaria de Avanzada, que contendría otros submarinos. Llegaron al atolón Miru el 1 de junio y, desde entonces, pasaron los siguientes días observando movimientos en la isla, pero había algo extraño. El submarino I-168 se topó con un gran tráfico de aviones en la isla e informó de la situación al cuartel general. Durante estos días, el primer 168 navegó por el atolón aportando datos meteorológicos al mando general y observando el intenso movimiento de aeronaves. El almirante Yamamoto estaba obsesionado con el factor sorpresa y decidió mantener silencio de radio en sus formaciones, lo que impedía comunicaciones importantes durante los preparativos. Esta excesiva precaución resultó costosa, y los mensajes de la primera 168, que afirmaban haber visto intensos movimientos en la isla, lo que podría indicar que los estadounidenses ya conocían sus planes, no recibieron la debida atención. El 4 de junio, el teniente Tanab pudo presenciar el ataque aéreo en Miru desde su periscopio. Durante las siguientes horas, el submarino continuó su vigilancia encubierta de la isla. Tanab pudo seguir con detalle el desarrollo de los combates, pero los mensajes de radio recogidos por el submarino proporcionaron información suficiente para comprender que los japoneses habían sido derrotados. Más tarde ese día, el cuartel general ordenó al submarino bombardear la isla Miru durante la noche hasta que llegaran los cruceros japoneses. Luego, Tanab abrió fuego contra el pequeño atolón. El bombardeo fue prácticamente inútil y no causó daños importantes, pero tuvo un impacto psicológico en los estadounidenses, haciéndoles creer que aún así se produciría una invasión. Fue entonces cuando los reflectores de la isla apuntaron al submarino y las baterías costeras respondieron al fuego. Era demasiado peligroso para el submarino continuar en su posición, por lo que se sumergió. Los cruceros nunca llegaron porque las operaciones en Miru habían sido abandonadas. Después del amanecer,
aviones de reconocimiento estadounidenses detectaron el primer 168 y lo atacaron con bombas de profundidad, pero el submarino escapó ileso. En la mañana del día 5, un explorador vio el portaaviones enemigo dañado y a la deriva en el océano. El submarino recibió este mensaje y se dirigió hacia esta atractiva presa, acercándose cautelosamente entre las patrullas americanas. Al día siguiente, se encontró el portaaviones, era el Yorktown, que había sido averiado por aviones japoneses el día 4 y se encontraba con otros barcos. El submarino se acercó al objetivo y disparó 4 torpedos. Tras el lanzamiento, se sumergió por seguridad y, poco después, se alcanzó el objetivo. El destructor Hammond fue alcanzado por uno de los torpedos, se partió por la mitad y se hundió en 4 minutos. Otros torpedos impactaron en el Yorktown, destrozando el barco, mientras que el cuarto torpedo lo atravesó. Poco después, los barcos comenzaron a atacar al submarino japonés y lograron impactarlo, obligándolo a regresar a la superficie. Ahora era un blanco fácil para los estadounidenses, los destructores lo persiguieron frenéticamente y continuaron abriendo fuego. Pero Tanab logró recargar baterías y volver a sumergirse, evadiendo a los estadounidenses. Entonces los destructores abandonaron la búsqueda. El Yorktown siguió flotando hasta el día siguiente, pero luego se hundió, poniendo fin a sus impresionantes acciones. En Midway, el submarino regresaría cojeando a Japón. Sus reparaciones estarían terminadas a finales de agosto y sería enviado a Guadalcanal para misiones de suministro durante los primeros meses de la campaña. Los barcos estadounidenses que patrullaban la isla libraron varias batallas navales contra los japoneses. Enviar suministros a las tropas era muy difícil con estos buques, por lo que los japoneses comenzaron a utilizar submarinos para reabastecer a sus tropas. El primer 168 realizaría varias de estas misiones y los suministros transportados resultaron valiosos para los japoneses. Estas misiones de suministro duraron hasta enero de 1943. Al mes siguiente, los japoneses abandonaron la isla, dando la victoria en Guadalcanal a los estadounidenses. En las semanas siguientes, el primer 168 sería enviado a las islas Aleutianas para transportar municiones y suministros. El rumbo de la guerra ya estaba cambiando y los japoneses comenzaron a sentir los efectos de sus derrotas en Midway y Guadalcanal. Fue entonces cuando, en julio de 1943, el submarino partió hacia Rabaul en misión de patrulla. En la tarde del día 27, la primera 168 avistó un submarino estadounidense. Lo puso en la mira y disparó un torpedo. El enemigo notó el ataque y se lanzó en picado, provocando que el torpedo pasara por encima de él. Regresó a la superficie y disparó 4 torpedos contra el primer 168, impactando y hundiendo el submarino japonés. Este sería el fin del héroe que hundió el portaaviones Yorktown en batalla. Los 97 hombres a bordo murieron. Fue una de las pocas veces durante la guerra en que un submarino sería destruido por otro submarino. El submarino americano que lo destruyó fue el Skate, que ese día patrullaba el mar de Bismarck. El resultado de la batalla de Midway para los japoneses fue miserable, pero el primer 168 logró realizar algunas acciones importantes en la lucha, hundiendo uno de los portaaviones y un destructor, además de atacar la base de Midway. Los otros submarinos no tuvieron ningún éxito. Al estallar las hostilidades, el primer 168 participó en las operaciones de Pearl Harbor y Midway, pero cuando el rumbo de la guerra cambió, sus misiones se limitaron al transporte de suministros vitales. Japón creía que las batallas navales se decidirían en función del papel de sus flotas de buques de superficie. Los submarinos japoneses no tuvieron mucho efecto en la guerra, en gran parte debido a las estrategias que emplearon y al número limitado disponible, pero aún así obtuvieron muchos logros notables en el conflicto. ¿Te gustó este video? Si quieres saber más sobre la Guerra del Pacífico y sus armas, suscríbete al canal y no te pierdas ninguna novedad. Me quedaré aquí y nos vemos la próxima vez.